Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que a todos nos tienen pegados a la pantalla, ¿verdad? Vamos a hablar de Asterisco Kanyaman y, por supuesto, de esa conexión tan especial, tan comentada, tan asterisco de Method Demir. Sí, amigos, hoy vamos a indagar en la verdad de su vínculo, o lo que se dice de él, porque cuando estos dos nombres se cruzan, las redes sociales explotan y las revistas del corazón hacen su agosto. Así que si eres fan de Kanyaman, si te intriga el mundo de las telenovelas turcas, o simplemente disfrutas de un buen misterio de celebridades, quédate hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno, recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a esta comunidad que ama el entretenimiento tanto como yo. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que prepárense para dejarme su opinión al final. Bueno, comencemos por el principio. Kanyaman. El nombre que evoca galanura, sonrisa arrolladora y un cuerpo que parece tallado por los dioses. Ha conquistado corazones en Turquía y ha cruzado fronteras para convertirse en un fenómeno global. Y si hablamos de Kanyaman, es casi imposible no pensar en Method Demir. Ella, una actriz talentosa, con una belleza natural y una personalidad que irradia luz. Ambos protagonistas de una de las series que marcó un antes y un después, Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Y es precisamente en ese set donde nació esa chispa que para muchos trascendió la ficción. ¿Recuerdan la química que tenían en pantalla? Era palpable, ¿verdad? Esa complicidad, esas miradas, esa forma de interactuar que hacía que uno se preguntara, ¿esto es solo actuación o hay algo más detrás? Y ahí empieza la magia, o el misterio según se mire. Las fans nosotros nos enamoramos de la pareja que formaban Sanem y Kaan, y deseábamos con toda el alma que ese amor floreciera también en la vida real. Y a veces la realidad supera a la ficción, pero otras veces, bueno, otras veces es solo ficción muy bien hecha. Lo cierto es que durante y después de Erkenci Kuş, los rumores de un romance entre Kanyaman y Method Demir estuvieron a la orden del día. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de montajes, de supuestas pruebas. Cada aparición juntos, cada me gusta de uno en la foto del otro, se convertía en noticia. Y no era para menos, eran dos de las estrellas más brillantes del momento con una conexión evidente que alimentaba la imaginación de todos. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos y eso, inevitablemente, hacía pensar a la gente que algo más estaba sucediendo. Pero, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón. Kanyaman es conocido por ser un hombre, digamos, reservado en cuanto a su vida privada, pero a la vez, muy abierto en sus redes sociales. Y Method Demir, igualmente, ha mantenido un perfil bastante profesional, aunque siempre se ha mostrado muy cercana a sus seguidores. Entonces, ¿por qué tantos rumores? Principalmente por la intensidad de la conexión que proyectaban. Hay quienes afirman que sí, que hubo una relación. Testigos, supuestos amigos, incluso declaraciones que se interpretaron como confirmaciones veladas. Se habla de idas y venidas, de momentos felices, de que fueron pareja por un tiempo. Y es cierto que hubo momentos en los que ambos parecían confirmar, o al menos no desmentir categóricamente, que existía algo más que una amistad. En entrevistas, cuando se les preguntaba, solían sonreír, lanzar miradas cómplices y responder con evasivas que solo alimentaban más el misterio. Es esa ambigüedad, esa falta de una negación rotunda, lo que permite que la especulación continúe. Y luego está la otra cara de la moneda. Aquellos que sostienen que todo fue una estrategia de marketing, o simplemente la inevitable consecuencia de una química tan potente que se trasladó al público. Las producciones turcas suelen ser maestras en crear ese tipo de vínculos, esa conexión entre actores que hace que la serie sea aún más exitosa. Y Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. No es descabellado pensar que la agencia de marketing o los productores pudieran haber aprovechado esa química para generar aún más expectación. Lo que sí es innegable es el afecto que se tienen. Incluso después de que supuestamente su relación sentimental terminara, han demostrado respeto mutuo y una amistad sincera. Han hablado el uno del otro con cariño en entrevistas, y se les ha visto compartir momentos profesionales o coincidir en eventos sin aparentes rencores. Eso dice mucho de su madurez y de la calidad del vínculo que forjaron, sea cual sea su naturaleza.
Can Yaman, por su parte, ha tenido otras relaciones conocidas públicamente y Demet Özdemir también. Y si bien estas relaciones a veces se han utilizado para intentar demostrar que lo que tuvo con Can era solo un capítulo, otros lo interpretan como una confirmación de que en efecto existió esa relación y luego cada uno siguió su camino. La vida de los famosos es compleja y a veces, lo que vemos es solo la punta del iceberg. Quizás la verdad sea más simple de lo que pensamos, o quizás sea más compleja. Tal vez hubo un romance intenso pero fugaz, que quedó en un bonito recuerdo. Tal vez fue una amistad muy profunda que se confundió con amor por la intensidad de la serie. O quizás, y esto es lo más intrigante, nunca sabremos con certeza todos los detalles, porque la línea entre la vida personal y la profesional de una celebridad es a menudo difusa y privada. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial. Dejó una huella imborrable en sus seguidores y en la historia de las series turcas. La forma en que se complementaban en pantalla, la energía que transmitían, era algo que cautivaba. Y esa capacidad de cautivar es, al final, lo que los convirtió en superestrellas. Pensemos en cómo funcionan estas cosas en el mundo del espectáculo. La química entre actores es fundamental. Cuando esa química es tan explosiva como la que demostraron Can y Demet, el público se lo cree, se engancha y pide más. Y es natural que esa fantasía que vemos en pantalla se traslade a la vida real en nuestra imaginación. Somos fans y nos gusta creer en las historias de amor, especialmente cuando están protagonizadas por nuestros actores favoritos. Además, es importante recordar que a menudo, lo que se publica en los medios no es la historia completa. Hay agendas que cumplir, imagen pública que mantener, y decisiones personales que no siempre son para el consumo masivo. Y en el caso de Can y Demet, ambos son profesionales muy exitosos y respetados, que han sabido navegar en este complejo mundo de la fama. Entonces, ¿la verdad de su vínculo con Demet Özdemir? Podemos especular, podemos analizar cada gesto, cada palabra, cada fotografía. Pero la verdad absoluta, esa que solo ellos dos conocen, quizás se quede entre ellos. Lo que sí podemos celebrar es el legado que dejaron juntos en Erkencikus, la alegría que nos brindaron y la chispa que demostraron tener. Y si hubo amor o no, si fue una relación o una amistad profunda, es algo que en última instancia, no cambia el impacto que tuvieron en nuestras pantallas. Y es que, seamos honestos, todos amamos un poco de misterio, ¿verdad? Nos encanta especular, imaginar y crear nuestras propias teorías. Y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es el combustible perfecto para ello. Nos permite soñar, nos permite fantasear, y nos permite seguir de cerca la vida de estas dos estrellas que tanto admiramos. A lo largo de los años, hemos visto cómo han seguido caminos diferentes en sus vidas sentimentales. Can ha estado en relaciones sonadas, y Demet también ha tenido sus romances públicos. Y a veces, un nuevo amor de uno de ellos es visto por algunos como la prueba definitiva de que lo que tuvieron con el otro no fue tan serio. Pero en realidad las personas cambian, evolucionan, y sus vidas toman rumbos distintos. El hecho de que uno o ambos hayan rehecho sus vidas sentimentales no invalida la posibilidad de que en su momento existiera una conexión especial. Lo importante es que, a pesar de todos los rumores y especulaciones, ambos han mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia el otro. Y eso, en el mundo de Hollywood y de la fama en general, es algo que se valora mucho. Demuestra madurez y una apreciación por el tiempo que compartieron trabajando juntos. En definitiva, la verdad de su vínculo con Demet Özdemir es un enigma delicioso que sigue alimentando la conversación. Podríamos pasar horas analizando cada detalle, pero quizás lo más sensato sea disfrutar del recuerdo de su química en pantalla, de la magia que crearon juntos, y de la amistad que, al parecer, han logrado mantener. Ellos son dos artistas talentosos que nos han regalado momentos inolvidables, y eso es algo que debemos valorar por encima de las especulaciones sobre su vida privada. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por uno de los misterios más interesantes del mundo del entretenimiento. Hemos hablado de Can Yaman y Demet Özdemir, de esa conexión que cautivó a millones, de los rumores, de las posibles verdades y de la magia que crearon juntos. Al final del día, lo que queda es el talento, la química en pantalla y el cariño de los fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo?
Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías y conversemos sobre este apasionante tema. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Chao.